Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a ver este tipo de actitudes como las asumidas por Edom, nos damos cuenta que hay algo que va más allá de simplemente una oposición, que hay eventos que de pronto no estamos viendo a través de ciertas acciones que reflejan el corazón del hombre. Y en ese particular, en la escritura, en Números capítulo 20, del verso 17 en adelante, Números 20, verso 17 en adelante, dice la palabra: permite que atravesemos tu territorio, no pasaremos por los campos, ni por las viñas, ni tomaremos el agua de los pozos. Iremos por el camino real, sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda, hasta haber atravesado tu territorio. Miren la forma como le están planteando, la manera como van a transitar por el territorio, que van a evitar muchas cosas, que no van a causar problemas, y todo lo que nos muestra aquí la escritura. Pero miren la actitud de Edom. Pero Edom le contestó: no atravieses mi territorio. De lo contrario, saldré contra ti con la espada. Y los israelitas le replicaron: iremos por el camino principal, y si nosotros o nuestros ganados llegamos a beber de tus aguas, te pagaremos el valor de ellas. Tan solo pasaremos a pie, sin provocarte perjuicio. Pero él le respondió de forma categórica: no pasarán. Todo lo que le está diciendo el pueblo de Israel, y miren la forma o la actitud de Edom. Hay personas que son así, personas con las cuales tratamos de hablar, de compartir, de expresar ciertas cosas, y cómo se cierran, cómo se bloquean. No quiero saber nada de eso, no quiero saber nada de lo que tú me dices, no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo. Y eso es lo que trae como consecuencia que hay personas que expresan simplemente la soberbia que hay internamente. Ese tipo de actitudes solo reflejan la soberbia. Y en ese particular, miren que dice la palabra que Edom, dice la escritura, que Edom le dijo: no pasarán. Y Edom salió a enfrentar a los israelitas con mucha gente y con mano fuerte. Edom se negó a permitirle a Israel atravesar su territorio, por lo que Israel se apartó de él. Entonces los israelitas, hablando de toda la comunidad, se trasladaron de Kadesh hacia el monte Or. Hashem le habló a Moshe y Aarón en el monte Or, sobre la frontera de la tierra de Edom. Entonces, vemos aquí que a pesar de que de forma amable, a pesar de que le explicaron, le expusieron lo que iban a hacer y todo esto, Edom simplemente estaba cerrado. Dijo no, y si llegas a entrar vamos a hacerle con armas, con hombres fuertes. ¿Cuántas personas hemos podido experimentar ese tipo de rechazo, ese tipo de actitud con personas, y sobre todo cercanas, cuando queremos hablarles de la verdad, cuando queremos hablarles de aquello que el Eterno nos ha revelado, cuando queremos compartir con ellos todo lo que el Eterno nos ha dicho, todo lo que el Eterno nos ha dado, poder expresarles a ellos también que esta bendición que ha venido a nuestras vidas de la mano del Eterno también es para ellos, que el Eterno no hace ni excepción ni acepción de personas, y por lo tanto, como estamos gozosos, estamos despertando a grandes verdades, estamos conociendo todas estas cosas,
queremos también compartirlas y que ellos también sean parte de todo esto. Sin embargo, a pesar de que podemos querer compartir, desear el bien para otros, hay personas que simplemente se cierran. Asumen que lo que ellos conocen, lo que ellos han aprendido es una verdad absoluta, es algo que no va a cambiar. Así yo aprendí y así me voy a quedar. Así me enseñaron y así estoy bien. ¿Cuántas personas pudieran estarse negando a la oportunidad de poder ser bendecidas, de poder tener una mayor relación con el Eterno? ¿Cuántos estarán negando la oportunidad de ese acercamiento que les permita lograr tantas respuestas? Solo una persona que se cierra por completo, así como Edom, es porque hay algo detrás de todo esto. Nadie se cierra a alcanzar una bendición o algún favor. Al contrario, más bien las personas hasta por intereses buscan el favor. Hay gente que hasta por el interés dicen que el fin justifica los medios. Entonces, cuando se va a hablar de una verdad o algo que favorece o que es de bendición, y vemos esta actitud tan radical, tan fuerte, de negación, quiere decir que hay algo detrás de todo esto. Hay algo que no estamos viendo. Hay algo que no le estamos dando la lectura apropiada o profunda de este tipo de actitud de conducta. Vemos acá todo lo que se ha venido presentando. Recordemos que Edom está relacionado con Esaf o con Esaú. Y este tipo de luchas, a pesar de que pudieran ser físicas, también tenemos que evaluarlas en el plano espiritual. Porque había una bendición sobre cada uno de ellos. Y eso se iba transmitiendo de generación en generación. Entonces cada uno estaba confiado en la bendición que había obtenido. Y por lo tanto, no solamente era una lucha dentro del plano terrenal, sino que también era el resultado de lo que espiritualmente estaba sucediendo. Vemos acá todo lo que se viene presentando, todo lo que está viviendo el pueblo, y llega también un momento triste dentro del pueblo de Israel. En Números capítulo 20, verso 25 en adelante, Números 20, 25 en adelante, dice la Escritura: toma a Aarón y a su hijo Eleazar, y hazlos ascender a este monte Hor. Luego, quítale a Aarón sus vestimentas, que eran las que él tenía de sacerdote principal, y vísteselas a Eleazar su hijo. Entonces Aarón será reunido con los suyos y morirá allí. Moisés hizo como le ordenara a Hashem, y dice que ascendieron entonces al monte Hor, a la vista de toda la comunidad. A Aarón, sus vestimentas de sacerdote principal, le fueron quitadas y se les vistió con ellas a su hijo Eleazar, y allí en la cima del monte falleció Aarón. Después Moshe y Eleazar bajaron del monte. Dice luego, toda la comunidad asumió que Aarón había fallecido. Dice que lo lloraron durante 30 días, toda la casa de Israel. Y de allí que establecen que Aarón falleció a la edad de 123 años. Este episodio es bastante lamentable porque vemos no solamente lo que se está presentando con Edom y todo lo sucedido, sino que ahora también estamos viendo
a alguien tan importante, tan cercano a Moisés como lo es su hermano Aarón, y dice que fallece. En la vida, muchas veces cuando vamos a alcanzar alguna bendición, no solamente se presentan enemigos, sino que también hay grandes pérdidas. Hay personas que comienzan una etapa, pero no significa que vayan a culminar nuestro proceso junto a nosotros. Hay personas que son parte de un inicio y hay personas que van a estar por completo todo el camino. Hay personas que comienzan y en el camino quedan. Surgen nuevas personas, surgen nuevas alianzas, nuevas conexiones. Estos hombres y mujeres que posteriormente el Eterno va a colocar en nuestra vida para seguir avanzando en la labor encomendada. Y así como en su momento Aarón estuvo de la mano con Moisés, juntos, guiando un pueblo, ayudando, a pesar de que en su momento también Aarón actuó contra su propio hermano Moisés y pudieron superar ese triste episodio, llega un momento en que tienen que despedirse. Llega un momento en que cada uno va a tomar un camino, así como en su momento Abraham con Lot. Y eso es lo que a veces el ser humano no termina como que de aceptar. Eso es lo que a veces el ser humano no termina de entender. Los apegos son muy fuertes en nuestra vida y eso trae como resultado que quedamos como que presos en ciertas relaciones, quedamos como que atascados en ciertos episodios de nuestra vida. No sabemos decirles adiós a ciertas personas. No aceptamos la pérdida de ciertas personas. De alguna forma, creemos que las personas siempre van a estar con nosotros. Y resulta que no es así. Desde el principio de la creación no es así. Por eso la Escritura dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es algo que está dentro de las leyes de la vida. En un momento las personas están con nosotros, inclusive los propios hijos, y va a llegar un momento en que ellos tienen que irse de la casa para asumir también su hogar, ejercer su sacerdocio y su esposa transformarse en esa mujer que edifique su propia casa. Y así como lo van haciendo de esa manera, también hay personas que en un momento dado simplemente van a partir y tenemos que también aprender a despedirnos de ello. Yo soy una de las personas que creo que todo lo que podamos hacer por alguien tenemos que hacerlo mientras que esté en vida. Ya cuando la persona muere ya no podemos hacer nada por esta persona. Y a veces nos negamos a poder expresar a estas personas lo que sentimos por ella, el aprecio, lo que representan para nosotros. Y en el momento en que queremos hacerlo, resulta que ya no están. Y hemos perdido una oportunidad maravillosa de que esa persona pudiera llegar a conocer lo que representa para nosotros. Por lo tanto, poder manifestar lo que internamente alguien significa, representa o vale, es importante hacerlo. Porque nosotros no sabemos si mañana van a estar. Nosotros no sabemos si mañana van a despertar, como tenemos el honor también de despertar y le damos gracias al Eterno por nuestra vida. Pero también debemos aprender a aceptar las pérdidas. Tenemos que aprender a aceptar que hay personas que se van a despedir y van a dormir esperando lo que el Eterno ha establecido para cada uno en su momento. Así que vemos aquí un episodio, ¿no?, bastante triste. Vemos que la forma en la cual se presentan
ahora trae como resultado también que se dé la pérdida de alguien tan cercano, de alguien tan íntimo a la vida de Moisés. Y eso es lo lamentable. Pero hay que seguir adelante, hay que seguir con la tarea encomendada, y eso fue lo que hizo el pueblo del Eterno. Dice luego, más adelante, en Números capítulo 21, Números capítulo 21, dice la Escritura, en Números 21, dice la Escritura en Números 21, versos 1 y 2. Cuando el rey de Arab, que es una localidad que está ubicada entre Beersheba y el Mar Muerto, dice que el rey de Arad, que era cananita, que vivía en el Negev, escuchó que Israel se aproximaba vía Atarín, atacó a Israel y tomó cautiva a una sirviente de ellos. Vemos acá que Israel le hace una promesa, un juramento, y de allí la palabra neder en hebreo, a Hashem, diciéndole: si entregas a este pueblo en mi mano, haré Jerén con sus ciudades. O sea, voy a consagrarte a ti todos los despojos. Voy a consagrarte a ti todos los despojos. Esta expresión que aparece allí cuando dice que hicieron Jerén o juramento, y de allí la palabra, neder. Este neder o este juramento, cuando lo vemos, se enseña que la raíz de esta palabra es de dos letras, que es la Daled y la Resh. Y el juramento que está relacionado con dar, y de allí la palabra neder, que es la expresión que viene de la misma raíz de dar. Entonces, mientras que la expresión o el juramento, que es dar, tiene estas dos letras, que es la Dales y la Resh, la expresión neder, que juramento, tiene tres letras, que es la Nun, la Dales y la Resh, y viene de esa misma raíz de dar. Quiere decir que la palabra juramento y la expresión dar están íntimamente relacionadas. Dar en hebreo, o en esta expresión, significa morar aquí en medio nuestro. De esta manera enseñan los rabinos que el propósito final de todo juramento es crear un sitio propicio donde el Eterno pueda habitar en medio nuestro. Por eso es que ellos les dicen: este sitio lo vamos a consagrar a ti. Por ello, la importancia que posee el poder de las palabras, que es lo que vemos en esta cita. El poder de las palabras es muy fuerte. Y dicen los rabinos que el poder de las palabras, cuando viene del Da'at Elión, de ese conocimiento que va más allá, que proviene del mismo Eterno, que viene de la misma esencia del Eterno a nuestra vida, impacta por completo y puede cambiar muchas cosas. De ahí que enseñan los rabinos, basado en esto, la expresión que aparece allí: Ba'asu li migdash beshachenti betohan, y me harán un santuario y moraré dentro de ellos. Es importante ver acá que cuando habla de este lugar, de este santuario que pide que le hagan, no dice que va a habitar en el santuario. Dice: me harán un santuario y moraré dentro de ellos. No dice dentro del santuario. Esto nos indica que el santuario solo era un lugar de referencia donde poder buscar la presencia del Eterno. El santuario es solamente una referencia.
Y de allí la importancia de todo esto. Ahora, esto se viene dando y vemos todo lo sucedido o lo que sucede con Edom. Y de allí que nos demos cuenta, como expresaba previamente, que Edom no es simplemente una persona, que opera un espíritu a través del mismo que siempre se presenta en contra del pueblo del Eterno. Y esto es porque viene de la misma línea de lo que es Amalek. Cuando vemos en las Escrituras que el pueblo hebreo iba a entrar a Israel después de salir de Egipto, fueron atacados por Amalek. Eso lo vemos dentro de la palabra. Ahora, 40 años después, nuevamente a la entrada de Israel, Amalek ataca otra vez. Ese mismo espíritu vuelve otra vez. Pero mire que el primer ataque se dio como resultado de una queja. El pueblo empezó a quejarse, el pueblo empezó a hablar en contra, a causar una serie de problemas, y eso trajo como resultado que menguaran en su fe, y por ello dio lugar a este ataque. Quiere decir que este tipo de ataque, uno de los motivos que los puede originar es cuando nosotros perdemos esa confianza, esa fe en el Eterno. Cuando nosotros empezamos a quejarnos de ciertas situaciones y condiciones en la vida, que muchas veces el Eterno las permite para moldear nuestro ser. Situaciones que el Eterno permite para forjar en nosotros el carácter, para que aprendamos, para que le busquemos más, para que dependamos más de Él. Y en ese particular a veces no aprendemos la lección. Y estamos tan desesperados por salir de cierta condición que no estamos extrayendo la lección que esa condición nos va a enseñar. Y allí es donde perdemos el sentido de todo. Vemos como en su momento Amalek se presenta, y de allí que la Escritura dice que no podemos olvidar lo sucedido con Amalek, que el Eterno siempre va a tener guerra con Amalek de generación en generación. Esto nos indica que ese espíritu, porque si va a estar de generación en generación, no podemos hablar de una persona, ese espíritu siempre va a estar allí dando vueltas, esperando. ¿Quién es el que va a dar ese derecho legal, el que va a abrir esa puerta para que él pueda empezar a actuar? Vemos acá que 40 años después, ahora el pueblo quiere entrar y se presenta otra vez. Sin embargo, estamos conscientes en este episodio del gran poder que hay dentro de la oración. El gran poder que hay dentro de la oración. Y en ese particular, Amalek no se presenta de una forma tan fácil como nosotros podamos verlo. Amalek siempre se presenta utilizando como una especie de disfraz, de ropaje, para que no lo identifiquemos. Solamente personas que tienen una vida de oración, que tienen un discernimiento, que son sensibles a la voz del Eterno, podrán verlo. Porque de hecho, cuando vemos este enfrentamiento, la Escritura dice, y los rabinos enseñan, que los amalecitas cambiaron su lenguaje a un dialecto cananita para engañar al pueblo de Israel. Y de esta manera, entonces, el pueblo de Israel iba a rezar o a orar para ser salvado de los cananitas, cuando realmente eran los amalequitas quienes estaban atacándolo. O sea, Amalek utiliza la figura, la forma de alguien totalmente diferente para no saber contra quién estamos luchando. Y en ese particular era para que la oración que se iba a hacer no fuera contra él, sino contra otro. Por eso dice que cambiaron el dialecto para confundirlos,
Y entonces cuando oraran, le iban a pedir al Eterno que los salvara de los cananeos, cuando en verdad eran los amalequitas quienes estaban atacando. Entonces los rabinos enseñan que es la forma como opera, es la manera como se presenta. Esto nos indica también lo siguiente: no todo el que se presenta frente a ti es tu verdadero amigo. No todo aquel que se presenta delante de ti desea lo mejor para tu vida. Hay personas que se acercan a ti por un interés. Hay personas que se acercan a ti porque a través de ti pueden usar lo que tú posees para sus propios objetivos. Hay personas que se acercan a ti simplemente con la intención de ser beneficiados de lo que tú posees. En pocas palabras, hay gente que le gusta vivir de la bendición de otros. Hay gente que le gusta disfrutar de la unción de otros. Hay gente que le gusta recibir de aquello que otro conquistó, pero que ellos no conquistan. Este tipo de personas siempre va a estar a nuestro alrededor. Y de ese tipo de personas hay que cuidarnos. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es cuando yo conozco personas que me dicen que tienen una vida de oración. Cuando hablan de que son personas de oración, que pasan tiempo en oración, que eso es parte de su vida, ese tipo de personas a mí me llaman poderosamente la atención y son las que siempre quiero tener cerca. Porque son las personas que están como en un contacto, en una relación muy íntima con el Eterno. Cuando me dicen estas personas: Moré, estoy orando por usted, Moré, estamos orando por usted, yo siento mucho gozo por eso y a la vez como paz de saber que hay gente que me tiene siempre presente delante del Eterno cuando levantan sus brazos. Porque en la vida siempre van a haber personas oportunistas, personas que se van a aprovechar de lo que tú tienes, personas que están viendo en ti un gran potencial que muchas veces tú ignoras, pero que ellos están conscientes que está allí. Poder discernir realmente quién es y quién no el que debe ser cercano a tu vida es muy importante. Porque una de las cosas de las que estamos careciendo en este tiempo es de personas con integridad, gente íntegra. Son las que no estamos viendo en este tiempo. ¿Cuántas personas se comprometen? ¿Cuántas personas dicen que van a asumir algo y simplemente después no lo asumen? Simplemente después hacen algo totalmente diferente. ¿Dónde queda la integridad? Cuando tú diste una palabra, cuando tú dijiste me comprometo a esto, cuando tú dijiste vamos a hacer tal cosa, y resulta que después tú no lo haces y sigues tu vida como si nada pasara. La falta de integridad es algo que está sacudiendo al mundo, pero sobre todo en el pueblo del Eterno. Y en ese particular, personas con integridad que son difíciles de ver, son de las cuales nosotros debemos rodearnos. Porque son las que nos ayudan a caminar, a avanzar, a crecer, a madurar. Yo he visto tanta gente y hasta líderes, ministros, que no poseen integridad. Y eso es lo lamentable, porque eso dice mucho de ellos. ¿Qué relación pueden tener con el Eterno? ¿Cómo pueden bendecir a un pueblo cuando no son íntegros? Y ese fue uno de los consejos que le dio el rey David a Salomón. Tú tienes que ser íntegro. Ya yo voy a morir,
Tú tienes que ser un hombre y ser íntegro. Porque son las cosas que no vemos. Y después se quieren parar en un púlpito a hablar de grandes cosas, de grandes misterios, de grandes revelaciones, cuando algo tan obvio como lo es la integridad, no la viven. Entonces, ¿de qué revelación estamos hablando? ¿De qué mensaje tan poderoso estamos hablando? En este particular, vemos que los rabinos dicen, en Números 21:1, habla con ellos en relación a los cananeos. Sin embargo, dicen que el pueblo estaba como confundido por la vestimenta que era como amalecita, pero el habla era como cananeo. Y ellos le están pidiendo al Eterno que los salve de esta nación. En pocas palabras, ellos se visten de una forma, pero hablan de otra. Como no estamos entendidos realmente quién es el que se está presentando, nosotros te pedimos como tu pueblo, quien quiera que sean ellos, que tú nos salves de estas personas, que tú nos salves de ellos. Personas que se estaban vistiendo de una manera, pero hablaban de otra. La vestimenta eran de amalequita, pero la forma de hablar era cananea. ¿Cuántas personas se presentan en nuestra vida de esa manera? Personas que se muestran con un ropaje, pero que hablan algo totalmente diferente. Y ahí vuelvo otra vez al punto de la integridad. Hay personas, como dice el mismo Mesías en su palabra, que se presentan como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de hueso seco. Personas que se visten de una forma, pero que hablan de algo totalmente contrario. Son las cosas que no entendemos. ¿Cuántos líderes no han visto a lo largo de su vida personas que se han acercado a ellos y han sido de bendición? Y en un momento dado, por no hacer como ellos querían, ahora se transforman en enemigos de estos líderes. Y viceversa. Líderes que siempre se mostraron delante del pueblo como gente que iba a estar con ellos, pero en un momento dado alguien del pueblo no hizo las cosas como a él le parecen y se transforma en un enemigo, el cual desde el púlpito lo asesina constantemente con sus comentarios. ¿Dónde estamos cuando estamos viendo toda esta actitud, no afuera, sino dentro del mismo pueblo del Eterno? O sea, ¿hasta dónde estamos llegando con todo esto cuando se están pisoteando los principios y los valores establecidos en las Escrituras? Cuando cada día vemos menos personas que caminen realmente en integridad, que tengan un verdadero compromiso con el Eterno. Son las cosas que las Escrituras nos muestran. Pero pareciera que a pesar de que la palabra lo muestra, como que no estábamos totalmente preparados para verlos en carne propia. Por eso, cada día nosotros tenemos que buscar ese acercamiento con nuestro Padre Celestial. Cada día tenemos que trabajar en procura de que nuestra vida sea mucho mejor, mucho mejor. Corregir, rectificar, mejorar cada día más. Porque eso que estamos viendo, nosotros no estamos exentos mañana de fallar también en lo mismo. Por eso el cuidado que debemos tener a la hora de ver este tipo de actitudes en personas, que nosotros también pudiéramos en un momento dado en incurrir en ella. Dentro de las Escrituras
Y algo que enseñan los rabinos constantemente es lo que representa la tefilá. La tefilá, una de sus raíces, expresa la manera como nosotros podemos presentarnos delante del Eterno en un momento dado para evaluarnos, para vernos a nosotros mismos, para examinarnos, para ver hasta qué punto estoy haciendo las cosas de forma correcta o incorrecta, qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal, qué cosas pudiera estar diciendo, creyendo que son buenas y resulta que no es así, porque tengo un criterio deformado, qué cosas pudiera estar pensando que son malas y resulta que no son tan malas como yo pienso, sino que las estoy expresando en un mundo y en un entorno totalmente religioso que no las acepta. Nosotros debemos todos los días hacer tefilá y que el Eterno siempre nos muestre dónde están nuestras fallas, dónde están nuestros errores, nuestros defectos. Corregir, crecer, es importante porque a través del mismo podemos alcanzar madurez, a través del mismo podemos cada día mejorar más. Así que cuando vemos a este Amalek, que es un enemigo oculto, pero que siempre se presenta, una de las tareas de Amalek es generar dudas. Amalek cada vez que se presenta es con el objetivo de generar dudas. Por lo tanto, cuando vemos en la palabra cómo opera el espíritu de Amalek, vamos a ver que lo desencadena es cuando dentro de un entorno empiezan a haber diferencias, empieza a haber choques, cuando la gente empieza a quejarse. Entonces él se presenta y una de las cosas que va a hacer es generar dudas. Ya no solamente dudamos de la palabra que nos fue dada, podemos dudar del guía, podemos dudar de nosotros mismos, podemos dudar de aquellos que en un momento creímos y abrazamos. Y ahora como que no creemos tanto, porque empieza a operar ese espíritu de duda o de personas que están cerca a nosotros, que tratan de sembrar dudas en nosotros. De eso hay que cuidarse mucho, porque Amalek, cuando nosotros utilizamos el sistema de interpretación basado en el valor numérico de lo que posee cada letra en hebreo, Amalek, el valor numérico de la misma es 240. Y 240 en hebreo es Safek. Y Safek traduce como duda, como duda. Así que de esta manera se dispuso a atacar a Amalek. Y miren que generó también duda al no saber a quién estaban ellos atacando o de quién se estaban ellos defendiendo. Porque era un asunto entre cananitas y amalequitas. Entonces también generó una duda de que yo no sé quién es el que me ataca. Y eso también puede suceder. Tú no sabes cómo defenderte porque no sabes realmente quién es el que te está atacando. Porque se está vistiendo de una forma pero está hablando de otra. Y eso fue lo que hizo Amalek. Él se dispuso a atacar a Israel y para que no lo identificara, hablaba con un lenguaje diferente, no amalequita, sino cananita, y trató de usar ropa diferente. Y de allí la expresión, Vayedar Israel, Neder y Hashem. Israel entonces hizo un juramento a Hashem. Si puedo triunfar sobre este pueblo, dice, este pueblo no lo identifica por la forma como se está camuflajeando, porque no tenían una claridad, no lo podían definir bien. Dicen ellos entonces, te dedicaré todas las ciudades de ellos a ti. Ellos entonces le dicen, todo esto te lo vamos a entregar a ti. Pero eso es un enemigo que no sabemos quién es, pero que es evidente que es un enemigo. Dice la escritura, y oyó Elohim
la voz de Israel. O sea, prestó atención y aceptó esta plegaria de Israel. Entregó a Israel en sus manos al pueblo de Amalek, y ese pueblo fue destruido. La frase de hacer un juramento al Eterno, cuando el pueblo le dice, si haces esto por mí, yo te prometo, te juro, dentro de la Torá, el juramento es un acto muy solemne, muy poderoso. Lo que expresa un judío, enseñan los rabinos, tiene poder a través de un juramento, de lo que es un neder. Y esta frase, cuando dice hizo un juramento, Vayedar neder, aparece 3 veces en toda la escritura. Es lo que enseñan los rabinos, que aparece 3 veces en toda la escritura. La primera vez aparece cuando Jacob vino, luego del sueño de la escalera. La segunda se consigue en esta porción que estamos estudiando. Y la tercera aparece en el libro de Jueces, en el capítulo 11, cuando dice, Vayedar Iftach Neder. Iftach hizo un juramento. Iftach, un juez, iba a entrar en guerra e hizo un juramento si le entregaban sus enemigos. Entonces esta expresión aparece 3 veces. Con Jacob, con el pueblo de Israel y luego con Iftach. Y en cada una de estas situaciones vemos una secuencia de la forma como se viene haciendo el juramento. Dicen los rabinos en relación a todo esto, y cito, una de las cosas que se aprende es la consecuencia de hacer un juramento. De allí que no se deben hacer juramentos, así el motivo sea bueno. El concepto de hacer un juramento Elohim es muy poderoso, pero también muy peligroso. Cuando se utiliza esa expresión, Vayedar Neder, e hizo un juramento. En gematría, que es un sistema a través de los números, del valor numérico de estas letras, aprendemos algo de esta frase que describe siempre el juramento. Vayedar Neder, e hizo un juramento. Y es lo siguiente. Dice la escritura, Vayedar Jacob Neder. El segundo caso es Vayedar Israel Neder. Y el tercer caso que ya dijimos, Vayedar Iftach Neder. Vayedar Neder, enseñan los rabinos que posee un valor de 474. Y 474 es igual a Da'at. Da'at es conocimiento. Es conocimiento. Pero Da'at está conectado con un conocimiento que va más allá de lo literal porque está relacionado con un panorama profético. O sea, Da'at es tener un conocimiento no solamente de esta realidad, de esto que vivimos, sino de eventos posteriores. Y por eso hay una conexión muy íntima con el Eterno, porque viene a ser la forma como nosotros nos relacionamos. Entonces, algunos rabinos establecen que la habilidad de hacer un juramento de forma correcta, como el juramento de Jacob, que es Israel, que poseía Da'at Elohim, o una conciencia, un discernimiento superior, a esto se le llama Da'at Supremo. Pero ¿cuántas personas nosotros vemos en este mundo que dicen yo te juro, yo te prometo, simplemente porque con quien están hablando ya sus palabras no tienen valor, ya sus palabras no tienen peso? Y por lo tanto, para que sean oídos y sean creídas sus palabras, entonces utilizan la expresión yo te prometo o yo te juro. Y en ese particular es lo que nos hacen como advertencia, que no debemos estar jurando. De hecho, la misma escritura dice que nuestro sí tiene que ser sí
y nuestro no tiene que ser no. Pero cuando la palabra de la persona pierde el valor, se utiliza este tipo de mecanismo de yo te juro o yo te prometo, sin darse cuenta las consecuencias que tiene al momento de decir yo te juro o yo te prometo. Este mundo, o lo que es el Olam, gira alrededor de dos sistemas. Un sistema que es el celestial, que es un mundo superior, y un sistema que es el terrenal, que es inferior. Y por lo tanto estamos viendo dos sistemas en operación. Siendo el terrenal el sistema natural, que es el que captamos con nuestros ojos naturales y vivimos de forma común, será el objetivo, la misión de cada uno de nosotros poder buscar más allá de esa realidad o de este mundo natural, poder caminar más allá, poder tener una relación con el Eterno que nos permita que nos sea revelado, mostrado lo que está oculto. Y miren que tiene la misma raíz, oculto, de mundo, hablando de Olam, lo cual tiene que ser como una actividad, una labor diaria, si nosotros queremos llegar a un nivel espiritual superior. En pocas palabras, todo lo que nosotros vemos de forma natural lo hacemos a través de nuestros sentidos, en este caso de la vista. Nos despertamos y con la vista empezamos a captar cosas. Pero la Escritura y los sabios lo que nos dicen es que nosotros debemos superar esto. Nosotros debemos superar lo que nuestra vista capta de esta realidad. Que nuestra verdadera búsqueda tiene que trascender, porque tiene que ser en función no de la realidad que capto de forma natural, sino de la verdad que está oculta en este mundo, porque pertenece a un plano superior y de forma natural yo no puedo verla. Quiere decir que en la medida en que yo estoy profundizando en mi relación con el Eterno, yo estoy obedeciendo y yo me estoy desarrollando, voy a tener la capacidad de tener acceso a ese plano espiritual, a ese mundo espiritual donde reside la verdad. Y en función de esta verdad, tomar decisiones en la vida, aun cuando vayan en contra de la realidad. Nuestro deber es caminar en esa verdad, no en la realidad, en la verdad. Por eso es que el Mesías, en un momento dado, dijo: yo no te pido que tú los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Y él dice previamente, no son del mundo. Si no somos del mundo, ¿de dónde somos? Y dice, no te pido que los saques, sino que los guardes. Entonces, no somos de este mundo porque pertenecemos a un plano espiritual mayor, pero estamos haciendo vida en este plano que es inferior, que es el terrenal. Y en este plano inferior, por las condiciones propias del mismo, y por eso es que tiene que ser redimido, es que nosotros vivimos. Pero tenemos que vivir en este plano inferior siendo guiados por un plano superior. Pero el hombre en condiciones naturales no tiene acceso a ese plano superior, sino que está como que sujeto a esta realidad del plano inferior, que es lo terrenal. Nuestro deber, como dice Pablo en Romanos 12, verso 2, es no adaptarme a este plano inferior, es no quedar sujeto a este sistema, sino que yo pueda ir más allá, que yo pueda caminar en una dimensión dentro de un plano superior que es el verdadero mundo de donde nosotros somos. Y en función de ese mundo donde se revela la verdad, es que vamos a empezar a tomar decisiones en la vida. Y esas son las decisiones correctas porque emanan de una verdad, de un plano espiritual. Eso es lo que nos permite
poder ver más allá. Eso es lo que nos permite tener una relación mucho mejor con el Eterno y poder percibir al mundo y a nosotros mismos mucho mejor. Esto nos indica que en la medida en que nosotros profundizamos en ese plano superior, en búsqueda de la verdad, vamos a tomar decisiones en la vida. Y esas decisiones pueden chocar con este plano terrenal, pueden chocar con la realidad, porque la verdad y la realidad se van a encontrar. Y yo voy a tomar la decisión de seguir la verdad a pesar de que choque con la realidad. El problema es que en la realidad es donde vive la mayoría, es donde está la mayoría, es de donde surge el sistema de creencias de este mundo, inclusive el de la religión. Entonces, cuando usted tiene una revelación del Eterno, cuando usted está percibiendo del Eterno su verdad y va a tomar una decisión ajustada a esa verdad por obediencia al Eterno, recuerde que siempre va a tener oposición de los factores que hacen vida en la realidad, en este plano inferior. Y allí es donde opera este espíritu de Amalek, que viene a sembrar la duda cuando vemos que hay un entorno que camina de una forma y como que nosotros queremos hacerla de manera diferente. Cuando vemos que la mayoría puede creer algo y nosotros creemos otra cosa. Entonces Amalek, de forma muy sutil, viene a querer sembrar la duda. Y si tú eres el que estás equivocado, y si tú eres el que no está caminando correctamente, mira a todos los que te rodean cómo creen y piensan, y mira cómo tú crees y piensas. Mira cómo todos ellos actúan y mira cómo actúas tú. Mira cómo todos ellos aceptan esto, mientras que tú no lo aceptas. Entonces esa duda trata de afectar nuestra confianza en el Eterno y también nuestra relación con el Eterno. Y en ese particular, caminar conforme a la verdad siempre será un gran desafío, siempre será un gran reto en nuestra vida. ¿Cómo hacer lo correcto en un mundo gobernado por un criterio incorrecto? ¿Cómo caminar en una verdad cuando el mundo vive dominado por una mentira? ¿Cómo mostrar una verdad cuando religiosamente se ha enseñado una mentira por tantos años? Entonces se ha enseñado tanta mentira que ya no hay espacio para la verdad. Por eso es que para hacernos de esa verdad y formarnos en ella, necesitamos desaprender toda la mentira que tenemos. Necesitamos hacer un espacio para que la verdad ocupe un lugar importante en nosotros. Y en ese particular, nosotros necesitamos desaprender muchas cosas. Amalek siempre se va a presentar, Amalek siempre va a venir a querer traer duda, va a tratar siempre de traer todo aquello que sea contrario a lo que está en la Escritura, a que lleguemos a dudar aún de aquello que el Eterno nos ha revelado o que nos ha sido profetizado. Por eso, cuán importante fue para Moisés en su momento al decir, cuando iban a salir de la esclavitud para ser libres, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques. Si la presencia del Eterno está con nosotros, lo tenemos todo. Así todo el mundo está en contra. Pero si el Eterno está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, caminar en una verdad, cuando tú ves a todo un entorno que piensa diferente, tú debes estar muy convencido y muy comprometido con lo que te fue revelado. Por eso cuando dice la Escritura, yo te voy a mostrar a ti cosas grandes, profundas, ocultas, que nadie ha visto. Cuando la Escritura nos dice eso y experimentamos el cumplimiento de esa palabra en nuestra vida, ¿cómo podemos pretender que otro piense y cree igual que nosotros?
Si la Escritura dice que te va a mostrar cosas grandes, profundas, ocultas que otros no saben. Si otros no saben, pero a ti te la están revelando, tú no puedes pretender que otros la entiendan para tú sentirte bien, para tú sentirte confiado, para tú sentirte que estás caminando en una verdad. Hacer aquello que el Eterno demanda es para valientes, es para gente que se está esforzando en agradarle al Eterno con sus acciones, a pesar de que caminen de espalda un sistema. Pero este sistema es una mentira. Y esto es lo que estamos viendo cada día más. Si nosotros somos objetivos y en verdad estamos comprometidos con el Eterno, más allá de todo lo que podamos vivir y que nos den la espalda, debemos ser fieles al Eterno. El Mesías lo dijo claramente: así te deje tu padre, así te deje tu madre, así tengas que dejarlo todo o ellos te dejen. Lo importante es que siempre estés con el Eterno, siempre. Es que si tomo esta decisión todos me van a dar la espalda. Es mejor que te dé la espalda el hombre y no que te dé la espalda el Eterno. Porque el hombre mañana o pasado puede cambiar, pero ¿cómo te vas a sentir tú cuando te des cuenta que le diste la espalda al Eterno por tu paz emocional, por seguir lo que otros dicen para no tener problema? Ese es el precio que muchas veces tenemos que pagar.